Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta segunda clase de psicopatología. Hoy vamos a trabajar la cuestión del diagnóstico en psiquiatría y en psicoanálisis. Un poco dejábamos la pregunta abierta en la clase pasada, al final de la clase pasada. Y hoy también retomaremos algunas cuestiones que planteamos en la clase pasada en relación a esa pregunta por la normalidad, ¿no? Esto que decíamos más que nada al final de la clase en relación a ¿hay normalidad, no hay normalidad? ¿Cómo piensa esa cuestión el psicoanálisis, que es la disciplina en la que nosotros nos posicionaremos, para leer los fenómenos y leer el campo de lo psicopatológico? La pregunta por la normalidad a la vez nos deslizaba en la pregunta de, bueno, si no hay normalidad y hay psicopatología generalizada, como decíamos, ¿de qué vale hacer un diagnóstico? Bueno, hoy veremos que vale muchísimo hacer un diagnóstico y veremos por qué. Daremos un poco más de vueltas alrededor de la cuestión de diagnóstica para el psicoanálisis, que es la disciplina que, como les decía, nos interesa un poco más en detalle. Y a la vez porque la distinción neurosis-psicosis, como también les decía la vez pasada, es el núcleo central de esta cursada, ¿verdad? La posibilidad de hacer una distinción diagnóstica entre neurosis y psicosis va a ser decisiva para su desarrollo profesional el día de mañana. Saber a qué pacientes se pueden escuchar, a qué pacientes no, a qué pacientes se pueden tratar y a qué pacientes no. Teniendo presente esa idea ya empezamos a vislumbrar la importancia en cierta medida de lo que es hacer un diagnóstico, porque vamos a ver que la realización del diagnóstico es absolutamente solidaria de lo que es la dirección de un tratamiento, la dirección de una cura. ¿Sí? Veremos un poco más en detalle ahora por qué. Como les decía entonces, podemos pensar que el diagnóstico en psiquiatría y en psicoanálisis responde a lógicas y a modelos muy distintos, aunque para ambas disciplinas es un aspecto central a la hora de pensar el tratamiento, un tratamiento posible, una cura posible de un paciente. Como les decía previamente también, entonces, hay una solidaridad de términos. Para ambas disciplinas, para la psiquiatría y para el psicoanálisis, hay una solidaridad entre diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Para ambas, el diagnóstico es importante porque define, vamos a ver, a problematizar quizá ese término cuando veamos el diagnóstico en psicoanálisis ahora en breve, pero para ambas el diagnóstico va a establecer particularidades, digamos así, para pensar la dirección de la cura y el tratamiento posible con el paciente. Veremos también en algunas clases, como les mencionaba creo también la vez pasada, cuando les decía del por qué nos interesa la psiquiatría y la historia de la psiquiatría en el sentido de cómo se fueron erigiendo y construyendo las nociones y las categorías nosológicas que nosotros utilizamos aún todavía en la actualidad, por ejemplo, como esquizofrenia, paranoia, locura maníaco-depresiva, etc. Nos interesa la historia de la psiquiatría para ver cómo es el surgimiento de estas categorías nosológicas, la incidencia, cómo fueron ocupando y delimitando el campo psicopatológico, cómo fueron influenciadas e influenciando también el psicoanálisis, el diálogo particularmente con Freud. Veremos un poco más en algunas clases esto más en detalle. Pero para arrancar hablando de lo que es el diagnóstico en psiquiatría, les menciono algunas cuestiones. Nosotros vamos a ver a un historiador de la psiquiatría que se llama Paul Bergerie. Paul Bergerie plantea una distinción entre dos momentos
del modelo psiquiátrico, del trabajo de la psiquiatría llamada clásica, en donde en esa distinción de los periodos de la historia de la psiquiatría clásica, él ubica lo que él llama, por un lado, la clínica sincrónica y por otro lado lo que llama la clínica diacrónica. ¿Sí? Dentro de la psiquiatría clásica tenemos entonces lo que es el periodo primero de la clínica sincrónica y luego el periodo de lo que es la clínica diacrónica. Ahora veremos por qué esto nos importa para pensar el diagnóstico. Dentro de los exponentes de la clínica sincrónica, el autor principal, el psiquiatra principal, o uno de los principales podemos decir, se llama Philippe Pinel. Para Pinel, el psiquiatra tiene que tener confianza absoluta en los fenómenos perceptibles. ¿Sí? El médico, el sabio, debe observar y analizar esos fenómenos perceptibles, debe describirlos exhaustivamente y clasificarlos. Podemos decir que para Pinel el método a la hora de realizar un diagnóstico va entonces desde la observación de los fenómenos empíricos a la clasificación. Porque mencionábamos a Pinel como exponente de lo que Bergeri llama clínica sincrónica, porque para Pinel el diagnóstico de un paciente es y se realiza en un corte sincrónico, es decir, en el aquí y ahora, al momento de la entrevista, ¿no? El diagnóstico es un corte, se realiza en la sincronía del aquí y ahora. No se tienen en cuenta para Pinel, para este tipo de clínica, no se tienen en cuenta los antecedentes de la enfermedad, la evolución, el desarrollo, a la hora de realizar un diagnóstico. ¿Sí? Para la clínica sincrónica importa la observación empírica de los fenómenos perceptibles en el aquí y ahora de la entrevista con el paciente, en el aquí y ahora de la sincronía de ese encuentro, y no se contemplan entonces la evolución, el desarrollo, el derrotero, los antecedentes de la enfermedad para pensar un diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué entonces? Y ya podemos empezar a hipotetizar o plantear alguna idea de la distinción respecto de lo que llamé antes clínica diacrónica. Porque para este tipo de clínica, la clínica diacrónica, el diagnóstico no se estructura a partir de la observación de los síntomas principales en el aquí y ahora, ¿sí? Como importaba para la clínica sincrónica. El diagnóstico no se estructura a partir de la observación de los síntomas principales en el aquí y ahora del momento en que se realiza ese encuentro con el paciente, la entrevista con el paciente. Para la clínica diacrónica y para diversos autores, entre los que vamos a destacar, por ejemplo, a Emil Kraepelin, que es un autor que vamos a ver cuando veamos historia de la psiquiatría clásica bastante en detalle, para los exponentes y para este tipo de clínica, estos autores, digamos así, toma así relevancia para hacer el diagnóstico los antecedentes de la enfermedad, su evolución, su pronóstico, etc. Vamos a ver en detalle cuando veamos la distinción, una de las distinciones principales de una de las tantas clasificaciones propuestas por Kraepelin. Nosotros vamos a ver la distinción fundamental entre paranoia y demencia precoz. Demencia precoz es lo que en la actualidad, con algunos cambios, llamamos esquizofrenia. Pero para Kraepelin, y ahí vemos el porqué de ubicarlo como exponente de la clínica diacrónica, el diagnóstico, la distinción diagnóstica entre paranoia y demencia precoz tiene como aspecto principal pensar la evolución de la enfermedad. Quiero decir, la paranoia, para Kraepelin, no avanza en su evolución hacia un deterioro de las funciones mentales, de algunas funciones mentales. En cambio, la demencia precoz sí.
Más allá de que los signos patognomónicos y los síntomas patognomónicos que nos permiten hacer, que se observan y que nos permiten hacer una hipótesis diagnóstica previa a conocer la evolución de la enfermedad son distintos. Importa para pensar el diagnóstico qué evolución tiene la enfermedad en el tiempo. La demencia precoz para Kraepelin es notoriamente diferente de la paranoia en ese sentido porque sí avanza hacia un deterioro de algunas facultades mentales. El deterioro demencial, bastante progresivo, es un aspecto central para pensar el diagnóstico y la diferencia entre distintas patologías. Para la psiquiatría y la psiquiatría clásica, fundamentalmente, esto es muy importante. Entonces, ambos tipos de clínica, es decir, tanto la clínica sincrónica como la diacrónica, se estructuran, o bien podemos decir, estructuran su forma de realizar los diagnósticos a partir de un modelo que se basa en la observación de los fenómenos empíricos, en la descripción de esos fenómenos y en su clasificación. A pesar de esta distinción de que a una le importa solamente lo observable en la sincronía del encuentro en el aquí y ahora con el paciente y a la otra sí, la diacronía, la evolución, los antecedentes, etc. Ambas clínicas podemos pensar, la psiquiatría entonces, los exponentes, los autores que ubiquemos en uno y otro tipo de clínica, para ambos el modelo en cierta medida es similar, porque se basa en la observación, como decía, de fenómenos empíricos, la descripción y en la clasificación de esos fenómenos. En este sentido, este último aspecto, sobre todo, es mantenido por la psiquiatría en la actualidad. En la actualidad la psiquiatría trabaja fundamentalmente con manuales diagnósticos que ustedes seguramente quizás hayan incluso estén familiarizados y hayan visto y conozcan, como son el DSM y la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-10. Pero la psiquiatría actual, vamos a ver después, se distingue en muchos aspectos de estos autores que ubicamos como exponentes de la psiquiatría clásica. La psiquiatría actual diagnostica trastornos a partir de estadísticas y la postulación de una norma, en donde justamente el trastorno se define en función del grado de desviación de la norma que opera como regla. ¿Sí? Hay, aún así, un claro emparentamiento con cuestiones de la psiquiatría clásica, pero vamos a ver más en detalle esta distinción. Hoy por hoy la psiquiatría tiene un modo de trabajar, de clasificar, de observar, de descripción sobre todo de fenómenos de patologías que no está muy emparentado con lo que es el trabajo de la actualidad en la psiquiatría. Bien, en función de estas cuestiones que comentamos hasta aquí, tanto de la clínica sincrónica como la clínica diacrónica y del diagnóstico y de este modelo que define la psiquiatría para hacer un diagnóstico a partir de la observación empírica, la confianza en esa observación empírica de los fenómenos perceptibles y su posterior clasificación. Es por estas cuestiones que, por ejemplo, Michel Foucault plantea y piensa o propone pensar y definir a la clínica psiquiátrica como una clínica de la mirada. ¿Sí? Y si pensamos a la psiquiatría y como una clínica de la mirada, deberíamos pensar entonces al psicoanálisis como una clínica de la escucha. El diagnóstico en psicoanálisis, y ya me meto con eso, no se basa en la observación empírica de los fenómenos, no es un diagnóstico descriptivo y exhaustivo de esos fenómenos y de su posterior clasificación. Lo que interesa al psicoanálisis es cómo se estructuran los síntomas, cómo se organizan particularmente los síntomas en transferencia. Ahora vamos a ver esto un poco más en detalle.
Podemos decir entonces que un punto absolutamente central y clave para el psicoanálisis y que lo diferencia de la psiquiatría es que el diagnóstico se realiza en transferencia con el analista. ¿Sí? Esta cuestión, la cuestión de la transferencia y de la importancia que tiene la transferencia a la hora incluso de pensar y de realizar un diagnóstico, es algo que no está presente en el modelo diagnóstico de la psiquiatría. Lo que interesa al psicoanálisis es cómo los síntomas se estructuran en la transferencia con el analista. No solo interesa la estructura de los síntomas que permite pensar algo y los aspectos fundamentales de la estructura subjetiva del paciente, ahora vamos a ver eso un poco más, sino que a la vez importa la transferencia del paciente con el analista, cómo esos síntomas se estructuran en transferencia con el analista. ¿Por qué esto es entonces importante, que ya algo mencionamos previamente? Porque realizar un diagnóstico nos interesa para pensar y establecer una dirección posible para la cura. Nos permite pensar qué tratamiento posible se podrá construir, transitar con el paciente, en donde la transferencia es un aspecto central. La forma o el tipo de transferencia sobre el que cabalgará el análisis de un paciente no será la misma si estamos frente a un caso de neurosis que frente a un caso de psicosis. Las intervenciones no serán las mismas porque la estructura subjetiva en juego, la estructura de los síntomas también, por ejemplo, no será la misma. La transferencia es el gran descubrimiento freudiano. ¿Sí? Vamos a ver en Freud, la transferencia es un aspecto central para pensar qué es analizable, qué es dable al psicoanálisis, de qué cura el psicoanálisis. Hay toda una línea a lo largo de la enseñanza y la obra de Freud en donde él constantemente trabaja iba trabajando diversas oposiciones de qué tipos de neurosis son aptas para el psicoanálisis, digamos así, por ejemplo. Lo que él llama en un momento neurosis de transferencia versus neurosis narcisista, donde él dice las neurosis de narcisistas no son analizables, no se admiten dentro del aparato, del dispositivo, psicoanalítico, porque el psicoanálisis no puede hacer nada con ellas, en tanto que hay algo de la transferencia que no se pone en regla de la misma manera que en las neurosis de transferencia. Ahora vamos a ver esto de las neurosis de transferencia, pero lo mismo sucede con la psicosis. Freud tiene una relación bastante conflictiva, digamos así, a lo largo de toda su obra y en el modo de cómo piensa la psicosis y si puede ser o no tratada por el dispositivo analítico. En un primer momento, después lo vamos a ver, él plantea la psicosis como una respuesta más frente a la irrupción de un conflicto en el sujeto, de la puesta en marcha de la defensa, la presentación de síntomas, etc. Por eso lo ubica dentro de lo que él llama neuropsicosis de defensa, en tanto que ha operado un conflicto psíquico, se pone en marcha la defensa del aparato y la psicosis y los síntomas psicóticos aparecerían como respuesta frente a ese conflicto. Mientras Freud la piensa de esa manera, las piensa a la psicosis aptas para que sean tratadas por el dispositivo analítico, pero después se da cuenta que no, que hay algo de lo particular de la relación transferencial en la psicosis que para él necesariamente, casi podríamos decir, las haría no aptas para ser tratadas por el psicoanálisis. Es Lacan quien hace una relectura de toda esta cuestión y propone las particularidades a ser tenidas en cuenta en la estructura psicótica y el tratamiento posible de la psicosis dentro del dispositivo analítico. Vamos a ver que la entrada de Lacan al psicoanálisis
Lacan era psiquiatra y su entrada al psicoanálisis es vía el campo de la psicosis y es él quien vuelve a pensar y a releer en su relectura de Freud, vuelve a pensar un montón de estas cuestiones y es quien propone las particularidades que hacen y definen a un tratamiento posible de la psicosis. Pero el eje central en función del cual qué padecimientos serían aptos o no para el psicoanálisis en Freud está ligado a la transferencia, a cómo se estructuran los síntomas o no se estructuran los síntomas en la relación transferencial con el analista. ¿Sí? Freud postula que de lo que puede curar el psicoanálisis entonces es de lo que él llama neurosis de transferencia, en tanto que neurosis artificial, en tanto que artificio construido, montado sobre la persona del analista. Freud plantea que es en esa relación con el analista, que es esa relación con el analista, la que permite dar nueva forma a los síntomas del paciente. Es la transferencia la que permite que esos síntomas se rearmen y sobre esos nuevos síntomas, sobre esos artificios, opera el psicoanálisis. El paciente construye una neurosis nueva, dice Freud, en relación y sobre la persona del analista, alrededor de la persona del analista. La persona del analista forma parte de esos objetos, de esos síntomas, del paciente que construye. Hay una neoformación de síntomas, dice en algún momento, y la neurosis propia, digamos así, adquiere nuevos ropajes, se erige una nueva forma de la neurosis con la persona del analista, incluyendo a la persona del analista, y es sobre ese movimiento que el psicoanálisis puede operar. ¿Sí? Pero como decíamos, para Freud, y Freud lo debe ubicar muy bien, no todas las formas de padecimiento son aptas para realizar este movimiento. El analista es incluido en los síntomas, decíamos. Se produce un lazo libidinal del paciente con el analista y la neurosis de transferencia supone un desplazamiento libidinal justamente de los síntomas del sujeto a la figura del analista. Una forma de resumirlo muy brevemente en una línea y que permite pensar cómo esto no se juega de esta manera en la psiquiatría y menos a la hora de ser contemplado para pensar la realización de un diagnóstico. Diríamos que el analista forma parte del cuadro que pinta con el paciente, en ese sentido, ¿sí? Hay una inclusión del analista en el padecimiento del paciente, hay una importancia en esa construcción, en ese establecimiento de ese lazo libidinal transferencial, no solo para el tratamiento y la dirección de la cura y para las intervenciones que se harán en ese tratamiento, sino también para pensar de antemano la cuestión diagnóstica que lo diferencia radicalmente del modelo y de la estructura de ese modelo de diagnóstico que decíamos y mencionábamos previamente en la psiquiatría. Bien. Hasta aquí entonces la cuestión que me parece central a destacar a la hora de pensar los lineamientos fundamentales del diagnóstico por un lado en psiquiatría y por el otro lado de las particularidades que hacen al diagnóstico en psicoanálisis. Podríamos decir que la cursada de esta materia va a girar todo el tiempo en torno a la distinción diagnóstica entre neurosis y psicosis, y este sería como apenas una breve introducción. Nos ocuparemos toda la cursada de volver una y otra vez sobre la distinción neurosis y psicosis y sobre el diagnóstico en neurosis y psicosis. ¿Sí? Con todo lo que vayamos viendo, la idea es poder construir esa distinción diagnóstica en función de varios temas y distintos rodeos, pero siempre el horizonte, el eje sobre el que daremos vueltas es esta distinción diagnóstica. Entonces, que
nos permitimos introducir por ahora de esta manera. Dos cuestiones que me gustaría resaltar para concluir respecto de las cosas que decíamos del diagnóstico en psicoanálisis. Una, que lo dijimos varias veces y lo resalto una vez más, a riesgo de repetirme, es que el diagnóstico en psicoanálisis no se realiza sobre fenómenos directamente observables, fenómenos empíricos. ¿Sí? Si el modelo de la psiquiatría se erige y se sostiene en esta observación empírica de los fenómenos, en el psicoanálisis, sobre todo a partir de los desarrollos y de la enseñanza de Lacan que iremos viendo, el diagnóstico en psicoanálisis se realiza en función de poder dar cuentas y pensar cuál es la posición subjetiva en la que se encuentra un paciente. ¿Qué posición ocupa, en qué posición se ubica respecto de dos cuestiones? Una es el deseo y otra es el goce. Con lo cual, el diagnóstico en psicoanálisis, y quizás esto sí lo hayan escuchado y tengan cierta idea o conocimientos al respecto, es un diagnóstico no de fenómenos empíricos observables, directamente observables, sino es un diagnóstico de estructura. Veremos más adelante qué es una estructura, cómo pensamos estas cuestiones, pero el diagnóstico de estructura en psicoanálisis supone entonces esto que les decía, pensar qué posición subjetiva ocupa el paciente, en qué posición se encuentra, particularmente en relación y respecto del goce y del deseo. Suponer en la estructura psicótica la forclusión del nombre del padre. La forclusión del nombre del padre, vamos a ver, no es una cuestión directamente observable. La estructura no es una cuestión directamente observable, sino que es un supuesto lógico y lo que nosotros vamos a poder delimitar, deslindar en la escucha de un paciente son qué particularidades, qué consecuencias resultan de suponer esa forclusión en la estructura. Quiero decir, la forclusión del nombre del padre y la estructura no es directamente observable, no es empíricamente observable. Nosotros a lo largo de la cursada iremos viendo qué elementos se pueden escuchar en el discurso de un paciente que nos permiten suponer esa forclusión en la estructura. Lo que nosotros vamos a escuchar en el discurso de un paciente son los efectos de esa forclusión en la estructura o de esa no forclusión en la estructura cuando pensamos en una neurosis. Siempre lo que nosotros vamos a poder escuchar o no en el discurso de un paciente son las consecuencias de esa forclusión del nombre del padre en el caso de la psicosis y de la admisión del nombre del padre, entre otras cuestiones. Las consecuencias de eso también vamos a poder escuchar cuando escuchemos a un paciente neurótico. Es decir, a partir de escuchar en el discurso, a partir de escuchar el discurso de un paciente, podemos pensar de cuál es su relación con el lenguaje, de qué particularidades tiene en ese discurso, es que nosotros podemos suponer que eso es o no una consecuencia lógica de la forclusión en el caso de la psicosis o de la admisión del significante del nombre del padre en la neurosis. Lo iremos viendo más en detalle cuando veamos a lo largo de la cursada un poco más desglosado todo esto, pero bueno, por ahora hasta aquí me parece. Bueno, la clase que viene seguramente trabajemos alguna cuestión a partir de algo que mencionamos también en la primera clase, que es la cuestión ligada a la ética en juego en el campo de la psicopatología. ¿Qué posición ocupa el psicoanálisis? Volveremos sobre esta cuestión diagnóstica también a mencionar alguna cuestión, porque realizar un diagnóstico a la vez desde una posición ética particular también merece
que nos detengamos a pensar algunas cuestiones. Digo, la posición ética que define el psicoanálisis en relación a su ejercicio claramente incide sobre cómo piensa el diagnóstico y demás. Bueno, volveremos sobre alguna cuestión al respecto y después luego sí seguro nos introduciremos en lo que les mencionaba hoy, que es un poco la historia de la psiquiatría clásica para pensar la evolución y la historia de ciertas categorías nosológicas que nos interesan y después ya nos meteremos con desarrollos psicoanalíticos un poco más exhaustivamente para volver nuevamente sobre esta cuestión de la diferencia neurosis y psicosis. Así que bueno, hasta la próxima clase y les mando un saludo, que estén muy bien y espero que prontamente nos encontremos en alguna clase presencial, aunque sea por esta vía. Les mando un abrazo grande y un saludo a todos. Adiós.